Nos enlazamos. Este tema que tiene que ver con el pago de bonos a quienes habían sido afectados por la reforma agraria. Ya estamos en comunicación con el doctor Fernando Calle, miembro de este organismo constitucional. Doctor Calle, estamos en directo por RPP. Buenas, Walter, ¿cómo está? Muchas gracias por la llamada, que los felicito por la rapidez. Dígame. Doctor, bueno, ¿cómo entendemos esta decisión del tribunal? Debido a que había pues una objeción por parte de los niveles del Ejecutivo para que no se tome esta determinación. Esa era por lo menos la propuesta de los niveles del Ejecutivo encabezados por el presidente Ollanthumala. Bueno, como yo le mencioné o me hice público en alguna oportunidad reciente, mi discrepancia con algunos dichos está en mi voto, ¿no? Si usted ve mi posición, definitivamente yo creo que no hay la legitimidad en cuanto a la titularidad de los bonos. Segundo, que la ejecución de la sentencia solicitada así, para mí se da ya hace 12 años, 11 años, cuando la acción de inconstitucionalidad es acogida por el Pleno del Tribunal Constitucional de ese entonces y declara inconstitucional los artículos solicitados y son expulsados del ordenamiento jurídico. En ese momento se ejecuta, para mí, entender la sentencia. Luego de 12 años, definitivamente, o 12 o 11, hay que analizar ciertas cosas que corresponde ya al Poder Judicial. Además, a ello abonó las expresiones en estos días que lamentablemente se llevaron casi a un cuasi debate de la sentencia, o el proyecto, o las ideas de ella. El señor ministro de Economía expresó que estaban cumpliendo, que estaban pagando, y entonces ya no se podía desde mi óptica afirmar que no había cumplimiento. Ello hubiera implicado tener un conocimiento pleno de quienes en realidad se estaba atribuyéndoles su incumplimiento. Pero lo cierto y lo concreto, por eso la razón de mi procedencia total, es que ya eso estaba en fueros donde no compete, desde mi entender, al Tribunal Constitucional esa posición ejecutora, más aún de una inconstitucionalidad. No es un amparo, no es otra acción de garantía, sino estrictamente la razón de ser de decir no a una norma, no es aplicable, no está de acuerdo a la Constitución, diferente, desde mi modesta apreciación, a que se vaya a exigir o dar el cumplimiento, más aún cuando los titulares de los bonos no están en este caso representados para ello por el Colegio de Ingenieros. Lo que nos está diciendo es que solamente se está formalizando el cumplimiento, ¿no es cierto? Que ya estaba ejecutándose de alguna manera tal como lo había adelantado el ministro de Economía. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Se va a desembolsar el Estado? ¿Va a desembolsar, digamos, montos mayores en algunos casos probablemente? Bueno, mi explicación es sobre un voto singular en minoría y dentro de esos alcances, ¿no? Comprenderá que la mayoría ha ganado y son ellos los que tendrían que explicarle con más sapiencia la realización de esos alcances que justo yo me sentía un poco limitado de disponer alcances que pudiera corresponder ya a órganos distintos, desde mi óptica, órganos distintos al Tribunal Constitucional. Están en un terreno ejecutor diferente, desde mi apreciación, a las funciones que tiene el Tribunal Constitucional. Siempre he explicado con mucha modestia que creo que las instituciones, cada una, o los organismos constitucionales tienen sus funciones. Mi proceder en este voto expresa ese sentimiento ratificado durante estos años y 7 meses. La limitación que siento que la ley me pone para determinadas funciones de las cuales nosotros estamos facultados. Eso en simple, y que ya se ejecutó desde mi apreciación, Walter, como le reitero, desde el momento en que se expulsan las normas correspondientes y corresponde al Poder Judicial conforme se vayan presentando quienes tengan la titularidad de estos bonos. Doctor, ¿quiénes más están en la orilla en la que se encuentra usted? ¿Quiénes más han tenido alguna objeción dentro del Pleno? Tengo entendido que el doctor Vergara, no en igual posición, es un poquito de mayor avance en el sentido que él considera que ha prescrito todo.
¿no? La diferencia conmigo es que en parte en mi voto yo digo la calificación de la prescripción, de ser el caso, otra parte de lo que viene a ser una ponencia o un voto, el alcance de la prescripción será calificada en su oportunidad caso por el juez civil, ¿no? Esa es mi impresión. El doctor Vergara, creo, porque él tendría que explicarlo dentro de lo que he leído su posición, sostiene que ya todo prescribió. Más por el tema de prescripción. Doctor Calle, estamos en una comunicación simultánea por las distintas plataformas del Grupo RPP. En televisión está Raquel Salazar, va a hacerle alguna consulta. Raquel, adelante. Gracias, Walter. Muchas gracias. Doctor Fernando Calle, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Raquel? Bueno, el ministro de Economía hace unos días nomás pidió prudencia a los miembros del Tribunal Constitucional porque él pedía que no se vaya a poner en peligro la capacidad presupuestal, el equilibrio, porque se hablaba de un desembolso de $1.000 millones. ¿Esta resolución de ejecución establece un cronograma de pagos, doctor Calle? Bueno, mi discrepancia está en que nosotros no somos quienes para señalar ello, porque quizás la prudencia sería una autoprudencia que tendría que haber tenido el ministro de Economía, similar a lo mejor a la que tiene con los jueces, con los sectores laborales, ¿no? No sé si es su apreciación técnica. Por eso, no siendo uno economista a plenitud, ni teniendo esa responsabilidad, creemos o creo yo, ya que es público, que esa función corresponde ya en base a la sentencia de 1996 y que además hubo después otra solicitud al tribunal, en este momento no recuerdo, está en mi voto, creo que el 2001, 2002, donde el tribunal ratifica lo mismo. Es más, un grupo de ciudadanos tenedores de los bonos, ellos sí, acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana da a entender que justamente debe agotarse la vía interna y que ahí están los canales de ejecución. Por eso es que en mérito de esa sentencia, a eso se ha referido, tengo entendido, sus asesores pueden ilustrarnos mejor, el señor ministro de Economía cuando dice que vienen cumpliendo sus obligaciones. Entonces usted comprenderá, y la nación lo entenderá, que si el propio Ejecutivo dice que está cumpliendo, no hemos tenido un debate con ellos definitivo para ver si cumplieron o no, pero ya a versión de ellos y conociendo nuestras facultades, es que en mi expresión de voto dice que esa no es nuestra función. Ahora, ¿cuándo? Suponemos que vamos a conocer en los próximos minutos mayores detalles, porque incluso hemos escuchado al economista Jorge González Izquierdo señalar de que se habla de un desembolso bastante grande, que hay que ser responsables, porque si no sería una barbaridad y originaría pues un hueco tremendo en el fisco. Bueno, nosotros no somos intocables en absoluto y somos todos responsables. Yo no dudo del grado de conocimiento y responsabilidad, por algo son mayoría en los que han expresado ello. Ahora, naturalmente, las mayorías tienen la responsabilidad y tienen que sustentar aquello que con mayor vocación habrán pensado en lo mejor. En el debate interno ha habido esos intercambios, pero uno pues ha perdido, porque yo siempre he creído en que una cosa es la acción de inconstitucionalidad, que es el derecho que tienen los organismos o personas que están acreditadas por la Constitución para interponerlas, desde las firmas hasta parlamentarios y los colegios profesionales con rango nacional como el Colegio de Ingenieros, y otra es solicitar, así lo he entendido, el pago o la ejecución, que a mi modesto entender corresponde ya al titular, al que tiene el bono, ¿no? Doctor, ¿cuántos son mayoría, doctor? Usted menciona hay una mayoría. ¿Cuántos han votado y cuántos han participado en la sesión plenaria? Bueno, hemos participado los 6. Los 6. Entonces, y en este caso, 4... mire, yo me he retirado cuando estaban los votos diferentes del doctor Vergara y mío, y yo he cumplido, porque es así en dejarlo de inmediato, por eso es importante ello. Tengo entendido que iban en igual suerte el doctor Eto, el doctor Álvarez, el presidente, el doctor Urbiola, y no sé si el doctor Mesías, que tenía alguna diferencia dentro de la misma orientación, ¿no? No sé. Ahora, si han doctor, ¿qué es lo que puede hacer el Ejecutivo? ¿Entendemos que van a plantear algún recurso o ya no es viable ninguno? Bueno, nosotros somos la última instancia en ello, ¿no? Hay que leer la sentencia y el Ejecutivo en alguna oportunidad, como debe ser,
como debe ser, ha dicho que hará el cumplimiento de nuestras sentencias. Nosotros hemos pronunciado algunas similares o en diferente posición de obligaciones con anterioridad, con referencias a trabajadores, a magistrados, etcétera, siempre con la prudencia necesaria que corresponde tanto en decisiones que pudieran traer una convulsión o un proceder político no conveniente dentro de la ciudadanía, como también la situación económica del país. Pues eso es lo que tenemos como privilegio los jueces constitucionales, a diferencia de la justicia ordinaria, de poder modular en algo nuestras decisiones. Doctor Calle, entonces... Vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Sí. Le agradecemos mucho. La modulación está de la modulación debe estar en el fallo. Doctor, pero doctor, a pesar de sus diferencias, usted señala que en este caso el Tribunal Constitucional actuó con prudencia, ¿fue responsable? Bueno, yo lo que le puedo responder es por mi voto, y por lo demás quienes juzgan son los que están en el exterior. Su voto fue responsable. No me cabe la menor duda, me cabe la menor duda que también han procedido con la misma responsabilidad, quizás con mayor preocupación, quizás con mayor seriedad dentro de su óptica, por eso son mayoría, ¿no? El voto del presidente, mis limitaciones y alcances, doctor ha expresado Calle. Esto con la mayor responsabilidad de lo que significa un tema de tantos años, y que además conforme, ya lo han expresado algunos, ha venido ejecutándose, quizás mal. Ahí, reitero, y en mi voto ruego que lo lean los decretos correspondientes de organismos que estaban encargados de hacer su cumplimiento. Bien, muchísimas gracias. Doctor. Vamos a seguir sin duda, ya empieza la tercera edición de la rotativa del aire. Bien, escuchábamos al